Fernando, primero agradecerte por recibir a la ACPC en este momento de entrenamiento de los pilotos y bueno, contanos un poco, presentarte vos, ¿no? ¿Quién sos? Si sos preparador físico, estudiaste educación física y con qué pilotos trabajás. Sí, soy profesor de educación física, mi nombre es Fernando San José. En este momento estoy trabajando con Juan Martín Truco, con Martín Serrano, con Oscar Conta, con Santiago Andreoli y anteriormente trabajé también con otros pilotos, el recordado Guido Falaschi, Josito Di Palma, Gastón Ferrante, Tiki Pérez Bravo, Julián Fabulene, Germán Giles. Hubo muchos pilotos que pasaron por mis manos. ¿Por qué se elige entrenar a los pilotos y tal vez dejar de lado otro tipo de deportista? Por una cuestión de, me gusta el deporte en general por mi profesión, pero yo era de los que me levantaba a las 6 de la mañana, iba al Galvez a seguir a mi piloto ídolo. ¿Quién es? Heredado por mi señora, que es de Salto, Bortelli. Y bueno, un día dije, quiero estar ahí del otro lado. Presenté proyectos y empecé a trabajar con pilotos de fórmula. Mi propuesta fue que se aplica mucho presupuesto en los autos, hay mucho profesionalismo en cuanto a lo que es la ingeniería, la construcción de los autos, las puestas a punto, pero pocas personas o pocos equipos se preocupan por el piloto durante las carreras. Y ahí empecé en un equipo de fórmula, viajé 4 años por todo el país, por todos los circuitos, aprendí todo lo que es adquisición de datos, mirando cómo trabajaban los ingenieros, ¿no? Todo lo que tenía que ver con un piloto. Realmente empecé con pocas herramientas y de a poco fui aprendiendo de qué se trataba y cuáles eran las necesidades de los pilotos en cuanto a su alimentación, el descanso, el tipo de puesta a punto mental, que no es lo mismo un entrenamiento que una clasificación o la carrera. Y a partir de ahí, un poco retroalimentándome con lo que necesitaban los pilotos, empecé a construir esto que hoy es mi profesión. Ahora que, bueno, de todo esto que me contaste, se me salen muchas preguntas de la cabeza. Pero una de ellas es, ¿cada piloto tiene que trabajar distinto para cada tipo de circuito o el entrenamiento tiene que ser siempre el mismo? Hay un entrenamiento general que sí pasa a ser siempre el mismo. Después, con cada circuito se va trabajando más que nada en la parte de visualización y demás. Y evidentemente no es lo mismo trabajar en lo que podía hacer en un momento cuando preparaba pilotos para correr en el callejero o potrero en los funes. Varía también el auto, ¿no? Claro, varía un poco el auto. Obviamente no es lo mismo manejar con tracción delantera que manejar sobre autos con tracción trasera y que no tienen dirección hidráulica, lo cual es mucho más complejo desde lo físico. Depende mucho de la potencia del auto también. No es lo mismo manejar un auto de fórmula que un auto con techo. O sea, hay distintas exigencias. Yo me acuerdo con Guido Falaschi cuando corrió esa carrera en Fórmula 3, nos felicitaron por el estado físico que él tuvo arriba del auto porque se la bancó, pero lo que no se supo es que trabajamos todo el fin de semana con el cuello, que era algo que sobre su auto no sufría, y tomar curbones por encima de los 200 km/h nos mató. Así que ese fin de semana estuvimos masajeándolo todo el fin de semana para que llegara bien. O sea que evidentemente hay diferencias entre una categoría y la otra, pero fundamentalmente lo que trabajamos es la puesta a punto mental, porque físicamente habrá circuitos que exige un poco más, un poco menos, pero en el fin de semana la parte actitudinal, la parte mental es fundamental. ¿Y el entrenamiento aumenta a medida que llega la carrera o disminuye tal vez para llegar menos cansado? ¿Cómo se maneja eso? Desde lo teórico, o sea, uno podría escribir un libro acerca de lo que habría que hacer. La realidad termina indicando otra cosa. La semana anterior a la carrera, en la que el piloto está más complicado, tiene que salir a cobrar sus publicidades, se tiene que preparar en algunos casos, hasta tiene que preparar su casilla, o sea que falta un poco de gente que colabore con el piloto, y en la medida en que esto se pueda agrandar, creo que los pilotos top lo tienen o manager o gente que colabora, pero hablando del automovilismo en general hay toda una parte que todavía sigue siendo artesanal o amateur, y conviven a veces gente que
tiene un mix entre lo profesional y lo amateur y los que son totalmente profesionales. Pero lo que sucede es que la última semana previa a las carreras es la que menos, la realidad es, para no mentir, la que menos se puede trabajar porque están en toda la preparatoria para la carrera. Ahora que me decís todo esto, ¿no? de lo complicado que tal vez es muy difícil trabajar con el piloto en sí, no digo por lo externo, no por tener que ir a cobrar las publicidades, sino con el piloto persona. Es muy difícil de trabajar con ellos, les gusta entrenar, no les gusta, les cuesta más, les cuesta menos. Hay de todo. Está el piloto que lo hace porque sabe que lo tiene que hacer y que le va mejor entrenando. Está el que le gusta entrenar y está el que directamente no manifiesta nada, lo hace porque sabe que es su obligación. Sí, lo que todos coinciden es que cuando empiezan a entrenar encuentran mejoras sobre el auto, sobre su rendimiento arriba del auto, tal vez imperceptibles o difíciles de medir porque es automovilismo, el auto influye muchísimo. Claro, esto te iba a preguntar, ¿cómo se le explica a la gente? Porque normalmente cuando hablas con alguien te dicen el automovilismo no es deporte porque no hay una acción humana, o sea, no es necesario que el piloto entrene. Y en realidad sí, ¿cómo se le explica a la gente de sí, tiene que estar entrenado? Claro, lo que pasa es que por un lado se vincula la palabra deporte con el sacrificio físico, la entrega física. Y tenemos que recordarle que el ajedrez, por ejemplo, es un deporte. Así es. La palabra deporte en realidad lo que implica es rivalidad, competencia, que haya una federación, como en este caso la CTC con el turismo carretera, que organiza un campeonato y ese campeonato está homologado. Con eso ya tenemos un deporte. Y además implica un entrenamiento, una destreza física, una destreza mental, poder llevar a cabo esa tarea motriz. Entonces, a partir de eso, es la diferencia entre jugar al fútbol o jugar a la pelota. Si yo juego en una cancha de 11 bajo las reglas de la Asociación del Fútbol Argentino, estoy jugando al fútbol. Si me junto con mis amigos, ponemos 2 bolsos y un arco, estoy jugando a la pelota. Es decir, que si nosotros lo ponemos dentro de ese contexto, obviamente que están haciendo deporte. Las diferencias en cuanto a entrenar y no entrenar es algo muy subjetivo que solo el piloto lo siente. Porque en realidad lo que se evalúan con el auto son los tiempos de vuelta, entonces cuánto corresponde al auto y cuánto corresponde al piloto es muy difícil de evaluar. El ingeniero va a decir, le entregué el mejor auto y el piloto no cumplió con las expectativas, o a veces el piloto puede decir, yo estaba en mi 100% y el auto no cumplió con mis expectativas. Eso es el gran dilema, pero sí, lo que manifiestan siempre los pilotos es que cuando ellos físicamente llegan mejor a la carrera, se sienten más cómodos sobre el auto, no los desconcentra el hecho del cansancio, tienen mayor resistencia al cansancio. No nos olvidemos que el habitáculo de un auto no es un amanecer campestre, soportan temperaturas extremas más allá de lo que uno puede considerar humano. Estamos hablando de temperaturas rondando los 70 grados. Calculemos que el caño de escape de un auto irradia unos 1000 grados. Está bien, no está dentro del habitáculo, pero está muy cerca. Y además, bueno, el aire ser mucho más caliente, está más dilatado, hay menos presencia de oxígeno. O sea que la capacidad del piloto de poder captar ese oxígeno a través de su resistencia aeróbica o de su capacidad oxidativa es fundamental. O sea que puede influir en el resultado un buen entrenamiento, obviamente. Evidentemente que sí. Repito, es automovilismo. El tener un muy buen auto influye en ganar una carrera. Un piloto físicamente preparado pero que no tenga un auto competitivo no va a poder hacer mucho. Pero sí se nota en los ritmos de vuelta, en cómo puede sostener psíquicamente una carrera, porque si alguien está pensando en cuánto falta para terminar esta carrera, o me siento cansado, o no puedo mantener la concentración porque no puedo sostener, o tengo que levantar en un curvón porque no puedo sostener el volante, son cosas que evidentemente influyen sobre el resultado. No se va a ver por ahí en una clasificación, pero sí se va a ver en el ritmo de carrera. Muchas veces se atribuye al auto, el auto perdió ritmo, pero si uno se pusiera a analizar también, es probable que el piloto haya decaído también en su ritmo y que siente que el auto le es más difícil de llevar.